por favor, escriban los nombres en el chat. Yo pues, en este fin de semana voy a hacer las devoluciones del trabajo de los fenicios que estuvimos viendo, pero todo este año lo vamos a centrar en el Mediterráneo. ¿Se acuerdan del primer texto que vimos de Mires? Cortito. ¿Qué decía Mires? ¿El que usamos para hacer el trabajo? Sí, el primero. El primero vimos espacio, tiempo, No es el primero. la geografía. Bueno, como para la construcción del área de las ciencias sociales. Que decía que el espacio era el ordenador. ¿Qué era el ordenador del espacio? El agua y las características El del agua era el agua era el elemento ordenador. ordenador del espacio. Exactamente, y ahí, es decir, la sedentarización se da en los cursos de agua. El agua, claro. El agua como recurso. Nosotros en este año no tocamos América, lo van a ver algo con Gustavo, pero también en las culturas precolombinas, el agua es el elemento fundamental. Agua es sinónimo de vida. Y fíjense qué nos está pasando ahora con el tema del Paraná y la frutilla de Coronda y todo lo que viene atrás. Ahora, cuando ese hombre domina su territorio y ese espacio le está quedando chico, se empieza a lanzar al mar. Hasta tomamos centro de las civilizaciones más antiguas, la Europa mediterránea, que se convierte en el Mare Nostrum para los romanos, el Mar Nuestro. Todo se circunscribía al mar Mediterráneo. Entonces empiezan a tomar contacto con el mar. ¿Quiénes fueron los primeros que toman contacto con ese mar que después se va a convertir en un centro geopolítico por excelencia? Y ese va a ser teatro de luchas de poder. Es el mar Mediterráneo. Me voy un poco, voy y vengo. A ver, ¿quién dominaba el mar Mediterráneo? Lo dominaban los fenicios. Que algo ya estuvimos viendo, pero también lo dominaron los griegos. Caen los fenicios y entra en juego otra potencia fenicia que son o es Cartago o los cartaginenses. En el medio, ahí, aparece una isla que empieza a tomar esplendor. Por el otro lado aparece otro pueblo en la península itálica. ¿Qué pueblos serían? ¿Cuál es el pueblo por excelencia de la península itálica? Los romanos. Los etruscos. Los romanos no inventaron nada. Y después aparece la lucha de poder, primero para desplazar a los griegos y después los romanos para desplazar a los cartaginenses y dominar
toda la Europa y todo el norte de África, a través del Imperio Otomano, dominar el territorio. Ese Mediterráneo, que es lo que vamos a estudiar nosotros, por lo menos este año, o vamos a ir viendo que lo vamos a estudiar desde lo espacial, o vamos a poner foco en el espacio. ¿Por qué? Porque somos profesores de geografía. Si bien el componente temporal está, y aparece por excelencia. Ahora, si yo digo, ponemos el foco como profes de geografía en el ordenamiento del espacio. En un texto que va a aparecer dentro de un mes o 2 o 3, tiene gran parte de el arte griego y el arte romano, sobre todo la arquitectura. ¿No hay una contradicción mía en ese planteo? Más allá de que la historia del arte me encanta. Sí, no. Los escucho un poco. A ver, Enzo, vos que metiste la pata hoy. Mirá, Enzo, si estuvieras en clase en un salón, te pican con lo que dijiste. ¿Por qué, profe? Y con lo que dijiste antes, que después no supiste cómo salir. Tenés razón. ¿Viste que tengo razón? Por eso me callo la boca ahora. No, acá tienen que participar todos y les voy a dar un dato que no hay nada oficial. No hay nada oficial. Así lo escuché. ¿Eh? ¿Qué escuchaste? Ibas a decir que volvemos a la presencialidad. Vuelve la clase. Aparentemente sí. No hay nada oficial, pero se volvería al salón de clase. ¿Hay fecha? No. No hay fecha. A partir del lunes, vas a ver. Todavía oficialmente no llegó ningún documento. No, ya sé, y después una vez que llegue, y qué sé yo, y que se acomoden. Hasta que se acomoden y... Bueno, pero vuelvo a mi pregunta. Si yo digo que vamos, como profesores de geografía, le vamos a poner el foco en el espacio, en el ordenamiento del espacio, y un texto habla de el arte... Feliz con arte, sí, te contradecís. ¿Por qué? No, bueno, no, también hablaba en uno de los textos que di, bueno, no sé si tiene que ver, no. A ver, dale, habla. A ver, les digo chicos. Ah, bueno, el arte en realidad, si tiene que ver con la geografía, no, para mí no. Yo no creo que te contradigas. ¿Por qué, Lucrecia? Depende, bueno, yo no leí los textos porque no los dejaste todavía. No. Entonces hay que ver cómo... y los vengo reformulando, a lo mejor... Hay que ver cómo lo desarrollás. Si hablas solamente de la historia del arte, bueno, sería historia, pero si hablas... Por ejemplo, ahora con Luciano estamos haciendo un trabajo que nos mezcla un poco de arte. O sea, es un trabajo de geografía, pero... ¿Qué están viendo? Pero ¿no habíamos dicho la otra vez que todos los textos eran de historia? Sí. Son textos tomados de la historia. Pero vos fijate, a ver. Bueno, porque es como que en el arte representaban parte o sea, su historia, o sea, volcaban en el arte su historia. Por ejemplo, en el caso de los egipcios que dejaban talladas en las pirámides su historia. Sí, es importante. Por eso digo, depende a ver cómo vayas a... No, acá vos sabés que me parece que yo... A ver, ¿qué estudia? Yo les voy a decir una cosa. Si ustedes esperan
una clase ordenada, lineal, damos esto, estudiamos esto, quiero empezar a que empiecen a razonar y pensar. ¿Cómo carajo voy a evaluar? No tengo ni la más pálida idea. O medimos. Pero bueno, a ver, ¿cuál sería el objeto de estudio de la geografía? El espacio. El hombre. Objeto de estudio de la geografía. El El espacio. ordenamiento del espacio y las relaciones que suceden en él. Vamos con Dolfus, que bien así, bien... ¿Hay alguien de otro profesorado acá? No. Sí, yo. Sí, ¿de qué profesorado venís, Lucrecia? Física. Bueno. Bien, de memoria. ¿Qué dice Dolfus? O en los primeros textos, ¿cómo definimos la geografía? Dice que analiza el ordenamiento con las sociedades humanas. El ordenamiento del espacio. ¿Cuándo se ordena el espacio? Cuando hay alguien que lo ordena. Ninguna duda. Pero según Dolfus, Por la existencia del hombre. sí, pero para que para la concepción de Dolfus haya un espacio ordenado, tiene que haber tres condiciones, que es lo que Tiempo. Milton Santos habla de espacio artificial. Texto del espacio geográfico. Tiene que haber una Cuando se acción. transforma. Puede ser lo de paisaje, y eso no tiene nada que ver. No. Paisaje es lo que vemos. Pero para ordenar ese paisaje o ese espacio que lo que percibimos es el paisaje, ¿cuándo decimos que el hombre ordena el espacio? Cuando lo transforma. Cuando lo modifica. Pero ¿qué condiciones se tienen que dar? Esto es el ABC de la geografía. Una acción meditada, Pensada. pensada, es lo mismo que meditada. Dolfus dice meditada, es lo mismo. Planificada. Concertada y continua. Que no es que la hace y la abandonó y la dejó. Eso es Queda todo lo en que, forma rectilínea, ¿no? que se manifiesta en el paisaje exactamente en forma rectilínea. Ahora, una pirámide egipcia, ¿no te parece que ordenó el espacio? Sí. A ver, el hecho de construir esa pirámide o un arco de triunfo romano, Lo ordenó. ¿eh? Que sí, que lo modificó, más vale. Lo ordenó, porque hay una acción meditada, está pensada, está planificada. Como sociedad faraón, o como quiera llamarle, se concertó, vamos a hacer esto. Bueno, por eso te di el ejemplo por eso te di ese ejemplo cuando después me puse a pensar sobre el arte y la geografía. Pero esperá, me dijiste que no. O alguien me dijo que había una contradicción. No, bueno, pero después te dije, sí. Bueno, esto es lo que yo quiero que hagan con los chicos secundarios. No sé si me van a dar bola después que se reciban. Cada uno dentro del salón va a hacer lo que se le cante y va a ser guía, a lo mejor. A ver, el hecho de los cardos romanos o las vías romanas. ¿Cuáles son las vías romanas?
el trazado de rutas, de carreteras, de piedra. Hoy lo vemos, una obra de arte, una construcción. Pero ahí, ¿qué están haciendo? Están ordenando el espacio. Fíjense cómo podemos asociar arte, arquitectura, por ejemplo, ya sea lo monumental o no, con el ordenamiento del espacio. ¿Se pusieron a pensar esa parte? Ahora Y me lo voy, estoy pensando. No te dije Yo lo que- había pensado antes, ahora sí. y Yo les sí, tiro porque por eso otra. te dije que no tenía, que no te estabas contradiciendo, porque es parte de todo lo mismo, de ordenar el espacio, de cómo la posibilidad que tuvieron Es así. para apoderarse de ese espacio y utilizarlo como mejor les convenía. Exactamente. En función de las necesidades. Porque el hecho de construir puede ser, no hablamos solamente de necesidad material. A lo mejor podemos hablar de necesidad de trascender, como sería el pueblo egipcio, a través del monumento pirámide, a través de... ¿Y una escultura? Bueno, cuando vos dijiste, hablaste de arte, lo primero que se me vino a la mente, no sé, el David o alguna pintura da Vinci, por eso te dije así. Si me decís una escultura y no sé hasta qué punto. Por eso te digo, habría que ver cómo... ¿No responde a una necesidad? A lo mejor de trascender. Sería como el Sí. caso de la pirámide. Estamos en ciencias sociales. Sí, coincido con Lucrecia. Pero bueno. Y ahora quiero... ¿Te puedo hacer una pregunta Sí, respecto toda. a lo que estábamos hablando? La pirámide, una escultura, o sea, por ahí una escultura es el deseo de trascender, pero de una persona, igual modificaría el... ¿Se entiende lo que pregunto? O sea, pirámide fue un contexto social, digamos. Y si una escultura lo hace uno solo, ¿también forma parte? No lo sé. Les pregunto a ustedes. Le tiro la pregunta a ustedes. Las esfinges. Y sí, porque fue alguien importante en nuestra sociedad. Entonces está trascendiendo O la pueden ser historia esculturas de esa gente que no persona. fueron importantes, no O sé, o puede pinturas de ser, gente que no fueron importantes. y ahora se me ocurre el Gandhi que está en el bulevar. ¿No hay un ordenamiento del espacio ahí también? Sí. Sí, yo creo que sí. Y les tiro, me voy al espacio de la práctica. Bueno, pero si tenemos que estudiar todo lo que ordena el espacio, no sé, qué sé yo. Pero entonces si fuera así, casi todo ordenaría el espacio. Cada detallecito. A ver, a mí lo que me interesa es una geografía de análisis, no una geografía de datos repetidos. ¿Qué me interesa? ¿O cuál sería mi propósito? Que hagan análisis, que piensen, que tengan pensamiento crítico. Podemos estar en las antípodas en cuanto a pensamiento. Y si fomento pensamiento crítico y hago todo, ¿no les parece que estoy haciendo o estoy metiendo algo de significatividad en ese proceso de enseñanza y en ese proceso de aprendizaje? Porque si le decimos que las pirámides que Kefren y Miserino estaban
ahí eran una vez, pum, listo. Y al chico le interesa 3 carajos. ¿O no? Pero si le empezamos a buscar la vuelta o a buscarle el pelo al huevo, mantenemos la atención, y ustedes, como profesores, necesitan, que eso lo trabajamos en segundo, por un lado, lo disciplinar, el conocimiento disciplinar. Pero por el otro lado, no nos tenemos que olvidar que van a ser profesores, no geógrafos. Porque yo puedo saber mucho de geografía, pero la función mía, digo mía, la función de ustedes, es transponer el pensamiento geográfico, el concepto geográfico. Por eso siempre digo que ese texto de espacio, tiempo, no lo van a enseñar tiempo y espacio. Son transversales o metaconceptos que les va a dar una base para transponer. Ahora, concepto de... ¿Es descabellado relacionar el concepto de espacio con institución educativa? No. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? No es descabellado. Porque es parte Sí, del espacio, una institución. ninguna duda, lo ordena. Pero estamos hablando desde lo conceptual. ¿No decía que el espacio era un lugar de relación de las personas? Geográfico. Espacio geográfico. Soporte de relaciones que contiene las relaciones humanas. Ese sería el concepto de espacio geográfico. Soporte de relaciones entre el medio físico que existe y las sociedades humanas. ¿Tiene algo que ver con el concepto de escuela? A ver, Lucrecia. Sí, entonces, sí, según esta definición que diste. Es un sostén de relaciones sociales que está dentro del espacio, o sea que no es Exactamente. descabellado. La escuela que hace contiene las relaciones sociales ahí dentro de la escuela. Fíjese cómo se puede asociar, ir y venir. Mezclar dulce de leche con porotos que queda bien. Si yo digo que la escuela, que tiene un elemento físico, edificio, tangible, es un soporte de relaciones. Y hay una acción meditada, concertada y continua. ¿Nunca la pensaron por ese lado? Mi maldición el día que empiecen a dar clase. Espero, sobre todo en los primeros años, que lleguen a un curso, se pongan a dar clase y los miren así y no le digan ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Esa va a ser mi maldición cuando empiecen a trabajar. Entonces podemos relacionar espacio geográfico a un montón de otras cosas. Por ejemplo, un club de fútbol también sería un soporte de relaciones. Y obvio, sí, puede.
Puede. Pero vos no te vas a poner a dar en geografía la característica de un club de fútbol. O sea, por más que todo esté relacionado con todo. No, pero bueno. La geografía, para algo está la Lo estaba relacionando historia. nomás. Es como muy amplio ese concepto de espacio geográfico. En mi época, o sea, el concepto de geografía era el estudio de la Tierra, y era más... Claro, sí, pero pará. Pero también, todo y tenía también un geografía geólogo, para estudiar esto. también Yo no un voy a- geólogo estudia la Tierra. Sí, bueno, pero Un geomorfólogo estudia la Tierra. pero otra parte, o sea, No. esto se dividen, digamos, son distintas ramas. Sí, Está nosotros bien, venimos. comprendo que un club de fútbol, una escuela, esté dentro del espacio geográfico, pero no sé, a mí como profesora de geografía no me gustaría incluirlo, no lo incluiría. ¿Por qué? ¿Por qué no? Vos sabés, Giselle, que un poco lo que estábamos... Porque Sí, porque dale que se cortó. no incluiría, o sea, el tema escuela o el tema, bueno, otros espacios que no fueran los naturales, o sí, bueno, las relaciones del hombre en espacios naturales modificados también. Pero no una escuela, porque si no, ¿qué tenés que hacer todo un estudio minucioso de todo? Lo que les comenté, el mismo número estaba llamando. Bueno, a ver, ¿y por qué no? Una de las características del currículum es ir de lo particular a lo general, un método, pero también te digo que vas a sufrir Yo mucho. diría una cosa, ¿por qué no sí? Vas a sufrir mucho como sufrí yo, los que venimos con una fuerte carga de geografía física. La geografía como ciencia evolucionó, y hoy, si vos agarrás el diseño curricular de secundaria, en esa concepción, lo que estuvimos ayer de currículo prescriptivo, paradigmático. Se escucha medio mal, Sergio. ¿Cómo? Se escuchaba Se medio mal. escucha como muy fuerte, Muy así como que está fuerte. muy cerca del micrófono. Claro, eso. Me corro. A mí me parece que es importante enseñarle a los alumnos lo que ellos por ahí no pueden apreciar por sus propios medios. O sea, y el tema escuela lo pueden vivenciar y apreciar ellos, igual que un tema club. Entonces yo le daría temática y bibliografía que por ahí no tienen al alcance o no pueden apreciar. O sea, que es más histórica, más... Claro. ¿Me explico qué quiero decir? Claro, pero tenés que partir. ¿Cómo es la escuela? O sea, no... También La tendrías que... bibliografía escolar daría, nada más. ¿Cómo? La bibliografía escolar daría, nada más. ¿Por qué? No, bueno, para no descartar algo que dice vos. No, pará, no tiene nada que ver esto. Copiarte. Pero, a ver, estamos partiendo de una geografía social, una geografía crítica. Claro, está bien. Eso es lo que nos marca el diseño. Los que nos venimos... ¿El diseño te dice que tenés que enseñar todo eso? Sí, lo charlamos allí. ¿El diseño curricular está abierto o no? ¿Un currículum abierto? El nuestro sí, el nuestro de este profesorado sí. Ah, el de secundaria no, claro. El de secundaria, ¿quién era que estaba? Que se me mezcló ayer, lo charlamos con Luisina, ¿puede ser? Que no estaba de acuerdo y ahí coincidimos. Después le voy a pasar el enlace para que los vaya, hasta con la bibliografía que tenés que dar.
hasta inclusive te marca que tenés que dar estudios de casos. Bueno, pero retomemos un poco a este planteo que ustedes tienen ya en el texto colgado en el Drive. Volvamos al Mediterráneo. Y acá vimos Fenicia, pero aparece otra cultura, otra civilización que tiene su centro de poder en la isla de Creta. ¿Ubican más o menos dónde está la isla de Creta? Tienen sur de Grecia. Exactamente. En el mar Egeo, Jónico. A ver. En el mar Egeo. Estaría en la conjunción del Egeo con el Jónico. Al sur del Peloponeso, de la península del Peloponeso. De la península del Peloponeso. Y acá van a aparecer, por un lado, la civilización cretense, que, fíjense, cómo el espacio está condicionando. Hay dos ciudades, estados por excelencia, y sin caer en un determinismo, o cayendo en un determinismo, no le queda más remedio por ese terreno o ese paisaje totalmente calcáreo, no le queda más remedio que lanzarse a la mar. De cabo a cabo, de ahí donde sale la navegación de cabotaje, el concepto cabotaje. ¿De dónde se toma? Van bordeando la costa, no se animan a lanzarse en el medio. Y ya parece que, si bien estuvo con los fenicios, aparece el intercambio. Aparece. Y tampoco tenían en ese momento las embarcaciones como para lanzarse demasiado. Tampoco tenían las Por eso los primeros que se lanzan son los fenicios, porque tenían madera para construir los barcos. Y ahí, acá, ustedes tienen un texto que se llama El Mediterráneo y la Egeida, que es el primer, dentro de ese paquete, es el primer texto. Y el primer planteo que les hago después de leerlo, que es de Glott, El Mediterráneo y la Egeida, empieza hablando de las tres penínsulas que tiene el Mediterráneo, la más adentrada, que es la península Egea, territorio de la Hélade. ¿Por qué se llama territorio de la Hélade? Porque deriva del pueblo heleno. ¿Quiénes eran los helenos? Los griegos. Eran los griegos. Ahora, el primer planteo. ¿Podemos hablar de pueblo? ¿Podemos hablar de nación? ¿Podemos hablar de país? Ese es el primer interrogante que se los tiro a ustedes. Y el otro interrogante, después de leer a Glotz, les pregunto por qué los griegos, entre otras cosas, inventaron la democracia. ¿Y por qué se puede desprender? Profe, Sí. no lo crearon para echar ¿cómo es esto?
a los habitantes de ahí, a los tiranos, eso. Bueno, hay todo un pensamiento político, pero el concepto de democracia como tal, y no es el concepto de democracia que, fíjense también ahí, en la democracia griega aparece un concepto totalmente diferente a lo que tenemos, a la concepción nuestra de democracia. Democracia es gobierno del pueblo, pero Sería de una un... democracia de élite, la de Grecia. Exactamente. Por eso Platón habla de el gobierno de los sabios. Grecia tenía esclavos. Otro concepto que vamos a ver, hoy hablamos de república. ¿Qué es la república? Si descomponemos el técnico, el término república es una palabra compuesta. Pública, pueblo, público. Sí. Era Res, algo no me acuerdo. público. Lo dijiste, cosa pero no me acuerdo. Y pública. res significa cosa. Cosa pública, cosa del pueblo. Ahora el esclavo era res, era una cosa. ¿Se entiende que esto viene a cuento por qué? Porque todo concepto en ciencias sociales es por excelencia polisémico. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo tenemos que analizar y ver en un contexto determinado. No con los ojos de hoy nuestros. ¿Se entiende? Eso es lo que, una de las bases fundamentales de las ciencias sociales. Sea para historia, sea para geografía. Sea para antropología, que no tengo ni la más pálida idea. Ustedes sí, porque tienen una materia que es antropología. Eso sería una de las cosas que... Entonces, lean, y no tienen textos de arte, pero podemos asociar la filosofía griega, la clásica, Sócrates, Platón, Aristóteles, con ese texto de Glotz, que son 3 hojitas, 4 hojitas. Para la próxima vamos a trabajar Glotz, que es el Mediterráneo y la Egeida. Pero con todos esos interrogantes. ¿Por qué? Y después ya nos vamos a meter en Creta puntualmente, pero como pantallazo general, el griego pensador tiene algo que ver con el espacio. Y fíjense si pensaron que todavía lo seguimos estudiando y sigue siendo referente. Es lo mismo que la obra de Maquiavelo. Me voy unos cuantos siglos, sigue estando en vigencia y se sigue estudiando y se sigue tomando como punto de referencia para hoy. Y también lo tomó el cristianismo, a ese pensamiento griego. San Agustín toma a Platón. Santo Tomás lo toma Aristóteles. Fíjense la importancia que tiene el griego
en nuestra civilización. Ahora, ¿por qué el griego es así y no de otra manera? ¿Hay un condicionamiento del espacio? Ese sería el interrogante y la próxima clase los quiero... la van a charlar ustedes. ¿Vamos? Estamos. ¿Ya los subiste a los textos? ¿Cómo? ¿Ya los Sí. subiste? Ah, Sí. no los vi. Y le digo cómo... No los busqué tampoco, pero no. Sí, yo ahí lo encontré, pero ya hace bastante. En el Drive, Yo no lo vi, no me parece. si te metes al Drive, se llama INTA 1 Texto para la Construcción de las Ciencias Sociales 2. Pero ese drive es viejo. Y ahí van a Están en el parar mismo. todo, ahí va a parar Está todos los sumado textos. ahí. Claro, está el viejo y el nuevo. Tipo, el No, no texto lo viejo y sé. este. Ahí en el Drive ustedes tienen 3 textos. Que era el del agua, el otro. Está el ¿Qué? primero que es No, el del tengo un agua drive del como 11 de espacio. junio que dice última Bueno. modificación 12 de junio. ¿Ese? Sí, ese me parece que es ahí. Espera, A déjame ver. ver. Claro, el 12 Sí, es de ese. junio. Tenés que entrar ahí y te aparece. Insta texto 1, Insta. Pero son Es todos el del iguales. medio. Exactamente, No, el fíjate que del entras. medio es el Mediterráneo y la Egeida son... No me deja abrirlo. Son 46 páginas, pero son Sí, 36 pero para leer. desde la página 1 a la 7. Ah, ok. Describe el mar, Ay, lo vi. el clima. Lo vi en primero. Fíjense que una parte dice, ningún hombre tiene menos exigencias materiales que el Mediterráneo. Con el aire tonificante que respire, aparte es pintoresco en cuanto a la escritura, o por lo menos a mí me gusta. También les puede no gustar. Ese texto vamos a trabajar el por qué el griego es así. Y si avanzamos, el otro punto sería qué es lo que aglutina o que le da cohesión al pueblo griego. ¿El espacio? ¿O es qué? Cuando hablamos de cohesión. Sí, unión. Pensar, Y el espacio también, sí. el pensamiento. Y yo no estaría muy claro, porque si hablamos de ciudades-estados independientes, ahí de cohesión tenemos poco. Y si seguimos avanzando, ¿por qué se dan todas las colonias griegas? Porque el espacio le quedó chico y entraron a desparramar gente. Ese es un poco el planteo. Como se ve, de memoria nada. Porque esto de memoria no se puede estudiar. ¿Puede ser? Y no, si siempre nos haces pensar en cosas extraordinarias. No nos podemos limitar al texto que nos das. Le estás buscando siempre la vuelta. Obvio. Sí, sí, eso sí. Eso sí. Bueno.
damos por finiquitado, nos encontramos el miércoles en práctica, jueves que viene en Areal. Calculo que va a ser virtual. Calculo que va a ser virtual. Si llegara a ser presencial, ¿los horarios serían los mismos o estamos con horarios reducidos por el tema de que es virtual? No, a ver, sí,